Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los amigos de este canal del crimen y el misterio. Hoy vengo a haceros una visita cortita, breve, bueno, creo yo que es cortita y breve, apasionante, la historia de superación, de lucha y de mucho valor. Entonces, bueno, ahí, sin más, os voy a dejar con la historia del US Indianapolis. Espero que la disfrutéis mucho y que os apasione como a mí. Hasta ahora. El US Indianapolis era un buque estadounidense que fue bombardeado por un submarino japonés en la Segunda Guerra Mundial. Llevaba un total de 1.196 marineros a bordo. Se hundió en el Océano Atlántico el 30 de julio de 1945, arrastrando al fondo del mar a 315 marineros al hundirse. El hundimiento se produjo en tan solo 12 minutos. Ellos se habían entrenado para, en cuestión de 15 minutos, salir del barco ante una catástrofe, vamos a poner como fue esta. Pero es que, vamos, esto se produjo de repente y no les dio tiempo a nada, absolutamente a nada, porque explosionó, se incendió todo y la gente pues se tiró como pudo a salvarse. Bueno, el tema es que a las 11:30 de la noche, que además los cogí en plena noche, muchos estaban durmiendo, la mayoría, recibieron los impactos del bombardero submarino japonés y a las 0:27 el barco ya se había hundido completamente. Al hundimiento sobrevivieron 893 hombres que se lanzaron, como dije anteriormente, pues a las frías y oscuras aguas desesperados, intentando de alguna manera y pensando en salvarse, como no. Con el chapoteo en el agua y las heridas sangrantes de muchos de los marineros que habían sobrevivido pues a quemaduras, a cortes por las explosiones, en pocas horas las aguas se infestaron de voraces tiburones, ya que esa zona era una zona propensa a tener muchos tiburones, hambrientos además. Todo el caos se produjo, en lo que dije, en plena noche, con lo cual el terror fue absoluto, porque no veían nada, no sabían cuántos eran, cuántos habían quedado, nada, absolutamente nada. Antes del amanecer del día 31 de julio, comenzaron a aparecer los primeros tiburones, ya antes del amanecer. Y comenzó ahí una feroz lucha por la supervivencia de estos hombres. Se mantuvieron a flote en pequeños grupos porque habían conseguido rescatar algún chaleco salvavidas, algún bote de goma, pero botes de goma no como los que hay ahora, unos botes de goma bastante deplorables, la verdad. Pero bueno, si los pillaban, pues se hacían en grupos de 30 personas, de 25, de 20, como podían, se agrupaban alrededor del bote para intentar pues flotar y a la vez intentar también aislarse de los tiburones en un momento dado. Pensaron que bueno, no, la única forma que tenían de sobrevivir era enfrentándolos en grupo. Bueno, el caso es que no solo era el tema de los tiburones, también está que había el sol, insolaciones, la sed, el hambre, el agotamiento, el frío polar por la noche en el agua y el sol abrasador por el día. Vamos, que es que no le daba tregua a estos pobres hombres la naturaleza y las circunstancias. Algunos desesperados pues bebían agua del mar que se sabe que tomada en exceso y por des produce unos problemas eh, físicos y deterioro cognitivo muy importante, con lo cual empezaron a tener alucinaciones y veían a lo mejor en sus compañeros los creían japoneses o enemigos y se tiraban a, bueno,
terminaron matando a alguno, matándose entre ellos. Bueno, aquello fue tremendo, un caos absoluto, una desesperación sin igual, porque tuvo que ser una cosa horrorosa, horrorosa que fue la mayor tragedia que hubo conocida de este tipo. Bueno, en el agua, pues claro, había cadáveres flotando también, con lo cual los tiburones de entrada llegaron atraídos por la sangre y el chapoteo. Pero bueno, primero fueron comiendo lo que era más fácil de conseguir, que eran los cadáveres que flotaban en el agua o las personas que estaban en muy malas condiciones ya físicas, que no se podían valer. Y bueno, la supervivencia, la naturaleza en sí. Pero creo que llegó un momento que lo que eran los cadáveres pues se acabaron. Entonces al acabarse los cadáveres, ¿qué hicieron los tiburones? Pues empezar a atacar a los grupos de personas vivas. Y bueno, los diezmaban de una manera bestial. De cada grupo que se formaba desaparecían cada día, a ver, en total así por grupos igual desaparecían de cada grupo pues 2 o 3 personas. Unas veces los tiburones llegaban por debajo del agua, de un salto se llevaban una persona o al contrario, se zambullían y arrancaban una persona del grupo. Imaginaros el miedo de la desesperación, la tensión, la adrenalina a 1000 que tenían que tener aquellos pobres hombres a expensas de tan voraces enemigos y sin esperanzas, porque es que así, entre uno y otro, pues parece ser que no dieron aviso. Este barco llevaba componentes de la bomba que más tarde se lanzaría en Nagasaki, en Hiroshima. Entonces el barco, vamos a decir que iba en una misión secreta, no se había informado. Entonces cuando se hundieron, nadie se enteró de que se habían hundido porque no dieron aviso, como era una misión secreta y como no se lanzaron SOS ni nada. Esto los marineros, por supuesto, no lo sabían. Entonces ellos, cuando cayeron al agua de entrada, pues bueno, cayeron con esperanza de que en breve, unas horas, pocas horas, pues vendría algún barco a rescatarlos, por supuestísimo. Pero la cosa no fue como ellos esperaban, por lo dicho, que nadie sabía y si lo sabían, pues pasaron de todo, la verdad. El caso es que estuvieron 5 días con sus noches allí flotando en el agua a expensas de los tiburones. Yo la verdad que no me quiero poner, ni quiero ni puedo, vamos, ponerme en la piel de esos pobres hombres. Bueno, pues al 5.º día, un hidroavión de reconocimiento que andaba por la zona, que no porque le hubiesen enviado, es que andaba por la zona. Avistó desde arriba pues como puntitos y cosas flotando en el agua. Y entonces informó a la base que había esto, que iba a acercarse a ver qué era. Se aproximó más al agua y entonces en un momento primero pensó que eran japoneses, pero no, vio que eran soldados americanos. Entonces le dijo a la base, donde tenía él que pasar los avisos, que eran compatriotas y que iba a bajar a rescatar a quien pudiese. Le dijeron que no bajas, que los dejase, que ya irían a buscarlos, que estuviese tranquilo, que él volviese para la base. Este hombre, viendo a los tiburones dando vueltas alrededor de toda esta gente, pero tiburones a montones, no hizo caso, omitió la orden y bajó, amerizó y consiguió rescatar a 56 hombres del agua. Imaginaros la desesperación de los que se quedaron, porque
A ver, yo me pongo la piel de todos ellos y tiene que ser una situación abrumadora, total, abrumadora. Bueno, después de rescatar a este hombre, a estos 56 compatriotas marineros, pues resulta que por la noche ya por la noche, llegó otro buque a rescatarlos. Dice, pues esto lo contó un superviviente, hace un tiempo, porque ahora ya quedan casi ninguno, que vieron un foco de luz tan grande, llevaban tantos días allí ya desesperados, que el hombre dijo que pensó que se estaba muriendo y que eran los ángeles que venían a buscarlo, al ver tanta luz clara, tanta blanca. Pero bueno, era el buque que venía a recogerlos y poco a poco, pues bueno, fue sacando a todos los que quedaban en el agua y subiéndolos a bordo. El tema es que de los 1.196 hombres que llevaba el Indianápolis, a que también así coloquialmente los marineros le llamaban Indy, solo salieron de aquellas gélidas y fatídicas aguas con vida 317, de 1.196, 317. Aunque habían muerto 300 y algo arrastrados por el barco al hundirse, algunos también, parte de ellos también con las deflagraciones y las explosiones, ahogados también porque habían cerrado con puertas, pero fijaros que son 1.196 vidas, de las que solo quedaron 317. El caso es que los tiburones en esta historia jugaron un papel trascendental. Nunca en la historia de la Marina se ha conocido un hecho mucho similar a este. Poco más tengo que añadir que contar esta historia, que la verdad pone los pelos de punta, habla de la desesperación, de la fuerza del querer vivir en sí, porque muchas personas tirasen la toalla, se dejasen ir así tranquilamente, porque no estamos hablando de unas horas ni de un día, estamos hablando de 5 días, 5 días flotando en el agua y viendo como tu compañero de al lado se muere, tu compañero de al lado o del grupo piensas que está dormido, le mueves y le falta medio cuerpo, lo que era que estaba sumergido debajo del agua, se lo había comido un tiburón, o ves como un compañero tuyo pues se lo lleva un tiburón y tú te libraste pues por los pelos. Entonces, bueno, me pareció muy interesante contar esta historia, que está un tanto, digamos que tapada por la historia de la navegación ahí en América, las Fuerzas Armadas. Este Indianápolis, que había sufrido ya un problema y había sido reparado, también fue un barco que llevó a Franklin Delano Roosevelt en una gira que concluyó en Buenos Aires, Argentina. O sea que era un barco que tenía muchas esperanzas, pero que al final el uso que hicieron de él fue muy, muy malo y parece que los pobres marineros pagaron el karma de este uso. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado saber mi historia y que en parte la disfrutéis. Bueno, que os haya servido también para confraternizaros con estas personas. Bueno, pues nada, amigos del canal Crimen y Misterio. Así que espero veros pronto. Hasta luego. Chao.